A continuación escucharemos la conferencia ¿Cuándo iniciar terapia de soporte renal agudo?, a cargo del doctor Jorge Enrique Echeverry. El doctor Echeverry es internista nefrólogo. Actualmente es director médico global de terapias agudas de Baxter International. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí nuevamente en mi patria, compartiendo con ustedes un poco la experiencia, un poco la evidencia que hay actual alrededor del tema que vamos a presentar. Trataré de tener el mismo nivel de los conferencistas previos. Va a ser difícil tratar de mantener el nivel del doctor Claudio Ronco y la doctora Lilia, pero haré mi mejor esfuerzo. Entonces, vamos a hablar un poco de qué tenemos en la literatura, qué nos dice la evidencia y cómo tomar decisiones al lado de la cama del paciente en términos del inicio de terapia de reemplazo renal. Escuchamos dos fantásticas presentaciones alrededor de prevenir la evolución, la progresión de la lesión renal aguda, prevenir las complicaciones, pero sabemos que muchos de estos pacientes, dada la carga de enfermedad, la severidad, las diferentes etiologías, va a llegar un momento en el cual pueda que requiera terapia sustitutiva o terapia de soporte. Y sabemos que las terapias de soporte son utilizadas con el fin de poder restablecer la homeostasis de líquidos, la homeostasis de electrolitos, la homeostasis del equilibrio ácido-base, con el fin de que se detenga esa cadena progresiva de disfunción múltiple de órganos y con el fin de reasumir parcialmente alguna de las funciones que normalmente el riñón está teniendo en el paciente crítico. También sabemos que muchas de las terapias extracorpóreas, especialmente las de purificación sanguínea, pueden tener capacidad para remoción de algunos mediadores inflamatorios, pueden tener capacidad de remoción de citoquinas, de restaurar ciertas funciones inmunológicas que están disreguladas durante el proceso de lesión renal aguda, y a largo plazo estas condiciones que queremos representar con las terapias de soporte renal están enfocadas a poder detener un poco la progresión y la fibrosis consecuente de la lesión renal aguda que lleva a varios de los pacientes a desenvolverse en una enfermedad renal crónica. En términos de los momentos de inicio, durante muchos años ha existido un debate amplio, un debate de cuáles son los criterios para iniciar la terapia de soporte renal. Hay criterios que se han establecido como relativos, otros criterios que se han establecido más como absolutos. Las guías de práctica clínica han tratado de elaborar cómo debiera ser el proceso de pensamiento de los nefrólogos y los intensivistas al lado de la cama del paciente para determinar ese momento ideal, ¿sí? Mucha de la información que es tomada en las guías, la primera es la guía de CADIGO del 2012, la conferencia número 17 del consenso de la ADQI, tratan de promover una aproximación al paciente antes de que desarrolle complicaciones, antes de que esas consecuencias deleterias de no tener una adecuada tasa de filtración glomerular impacten negativamente en los desenlaces de mortalidad o en los desenlaces de supervivencia del paciente. Y para ello se han centrado en tratar de identificar los mejores escenarios antes de que la acumulación de fluidos, la disregulación de electrolitos y los trastornos de ácido-base ocasionen escenarios en donde la supervivencia del paciente está severamente comprometida. Sin embargo, a pesar de cada una de estas recomendaciones, no hay un claro delineamiento de cuáles son esos criterios, cuál es esa fórmula mágica para decir 100% este paciente requiere terapia de soporte o los chances de requerir terapia de soporte realmente no son lo suficientemente altos para tomar esa decisión. Sobre todo porque la terapia de soporte renal es una terapia invasiva, una terapia que incurre ciertos riesgos, tanto para el paciente como también la carga de trabajo y la logística que hay alrededor de las unidades de cuidado intensivo y de los equipos de nefrología. En general, las indicaciones absolutas han sido relativamente bien aceptadas. Hay suficiente experiencia, especialmente
con data histórica de que cuando los pacientes tienen hipercalemia severa refractaria a tratamiento médico o acidosis metabólica severa refractaria a tratamiento médico o aparecen algunas de las complicaciones urémicas que son más frecuentes en el paciente crónico o cuando el paciente no es posible ventilarlo, cuando el paciente se encuentra severamente hipoxémico por el edema pulmonar secundaria a la sobrecarga de líquidos, cuando el paciente no responde a los diuréticos, pues realmente este es un escenario en donde la terapia de soporte renal posiblemente es urgente, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos a ver en la literatura qué tan frecuentes son esos escenarios absolutos, realmente no son los más frecuentes, ¿sí? Los clínicos usualmente tenemos la intención de iniciar las terapias de soporte renal antes de que los pacientes lleguen a ese momento. Ese momento de una indicación absoluta, es un momento en donde podemos sentir ese miedo de que el paciente desarrolle una arritmia severa refractaria a cualquier intervención médica o que el paciente progrese a alguna de las complicaciones multisistémicas. En general, no hay un común acuerdo entre los clínicos de cuál debe ser el momento preferible para iniciar la terapia de soporte renal. Y esto es una encuesta de varios centros en el Canadá, no es muy reciente, pero posiblemente los resultados pueden ser bastante similares en la actualidad, en donde se representa que dependiendo de la experticia de los clínicos, dependiendo de muchas de las prioridades en términos del tipo de pacientes que atienden, pueden tener más peso cierto tipo de indicaciones que otras. Hoy en día, por ejemplo, el manejo de líquidos, que ha sido uno de los fundamentos del Congreso actual, termina siendo una de las indicaciones de alto peso. Le damos un peso muy importante. Hace ciertos años se le daba mucho más peso a la parte de ácido base y posiblemente hace muchos años se le daba más peso a los niveles de urea, ¿sí? Entonces, esto ha venido evolucionando y cambiando, pero la diferente interpretación de qué es lo que necesita el paciente a la cama del paciente es algo constante, ha sido algo constante a través del tiempo. Si nos vamos a los marcadores tradicionales, como son la creatinina y la urea, ¿sí? Observamos que la información no es diferente. Realmente, cuándo iniciar al paciente, dependiendo de los niveles de creatinina, varía de una forma muy significativa, ¿sí? Y también los diferentes criterios que se utilizan cuando un paciente no debe entrar a diálisis o sí debe entrar a diálisis, realmente no es consistente cuando analizamos la literatura. Entonces, en general, el principio básico es, necesitamos entender en un momento oportuno cuando un paciente puede estar en necesidad o se puede beneficiar de la terapia sustitutiva renal. A eso tradicionalmente le hemos llamado temprano, antes de que se desarrollen complicaciones, antes de que el punto de impacto de estos niveles de moléculas nocivas sea severo y en el momento en que sea absolutamente necesario establecer nuevamente y rápidamente el equilibrio ácido-base, ¿sí? Pero claro, exponer al paciente a una terapia de una forma sistemática y sin unos criterios bien definidos, ¿sí? Puede exponer a riesgos y muchos de las aproximaciones alrededor de esperar a que se desarrollen más criterios y de que la condición del paciente sea más clara para iniciar terapia sustitutiva renal, nos lleva a veces a tener una aproximación tardía, con el fin también, y como vamos a ver en estudios subsecuentes, de evitar el inicio de diálisis a pacientes que tengan potencial de recuperación, ¿sí? Al final, y hacia donde apunta mucho de la evidencia y el análisis de los diferentes estudios clínicos que se han publicado y con el advenimiento de nuevas herramientas para tratar de determinar si hay recuperación o no recuperación renal y pruebas funcionales renales. Entonces, queremos tratar de ser oportunos, evitando ser tardíos y desarrollar complicaciones y evitando que iniciemos tratamientos innecesarios. Cuando analizamos la literatura y posiblemente con base también a
a los argumentos utilizados en las guías iniciales de práctica clínica de lesión renal aguda de las KDOQI, observamos que muchos de los estudios observacionales estaban orientados a identificar si los pacientes que no desarrollaban la indicación absoluta, que no cumplían los criterios de indicación absoluta y eran sometidos a terapias de sustitutiva renal, sí tenían mejores desenlaces. Y este es un estudio observacional bien interesante que utiliza el concepto de diálisis preventiva, ¿sí? Versus los criterios clásicos, en el cual ellos observan en su población que básicamente los que iniciaban terapia antes de desarrollar los criterios clásicos tenían 2 veces menos chances de morir, ¿sí? Y muchos del espíritu que existía dentro de la práctica clínica de hacer intervenciones tempranas es basado en los estudios observacionales que de cierta forma han mostrado resultados similares a este. Pero cuando agrupamos estos estudios en metaanálisis y en estudios sistemáticos, observamos que realmente estudios de alta calidad no han sido capaces de encontrar diferencias entre las intervenciones antes de desarrollar los criterios clásicos versus cuando el paciente tiene criterios clásicos o criterios absolutos. Y la mayoría de estudios que han soportado las intervenciones preventivas son estudios en donde su calidad no es lo suficientemente apropiada. Sin embargo, el concepto de prevenir y el concepto de intervenir antes de que ocurran complicaciones es algo inherente a la práctica clínica. Es por eso que durante mucho tiempo investigadores estuvieron planeando cuál era la mejor forma de identificar esos momentos oportunos, es el timing que llaman los anglosajones, el momento apropiado para iniciar terapia de soporte renal. Y los siguientes estudios que voy a presentar básicamente es un resumen de los experimentos clínicos más importantes que se han publicado en los últimos 10 años. El primero de ellos, si ustedes lo recordarán, es el estudio Elaine. El estudio Elaine es un experimento clínico aleatorizado, unicéntrico, doble ciego, por un grupo alemán. El profesor Sarbock y su equipo diseñaron el estudio. Básicamente es una cohorte de cerca de 200 pacientes en donde los pacientes que eran identificados con lesión renal aguda, KDIGO estadio 2, y que al menos tenía alguna de estas condiciones, y era o tenían sepsis severa o altas dosis de catecolamina, o tenían sobrecarga de líquidos, o tenían un score de severidad no renal mayor de 2, o tenían positividad en un biomarcador. Estos pacientes eran aleatorizados a terapias dentro de las primeras 8 horas de cumplir los criterios o esperar a que el paciente progresara a un estadio 3 o una indicación absoluta. ¿Sí? Fue un estudio clásico, un estudio altamente referenciado en la literatura, especialmente porque en términos de los desenlaces principales, como fue mortalidad por todas las causas a 90 días, como ustedes observan aquí en la gráfica, hubo una diferencia significativa de la mortalidad en los pacientes que una reducción casi del 40-34% de mortalidad a 90 días de los pacientes que fueron intervenidos temprano versus los pacientes que fueron intervenidos tardío. Otros desenlaces secundarios, como fue la recuperación de la función renal, la duración de la ventilación mecánica y la estancia hospitalaria, también mostraron desenlaces positivos a favor de la intervención temprana. En términos, este estudio fue seguido durante un periodo hasta de 1 año y la diferencia significativa de eventos renales adversos mayores a 1 año también fue en favor a la intervención temprana. Cuando sale este estudio, posiblemente hubo una alta emoción en toda la comunidad clínica, porque era la primera vez que un estudio con un equipo de investigación serio y fuerte mostraba unos desenlaces tan contundentes a favor del momento de intervención. En paralelo, el grupo francés, liderado por el doctor Stephen Gaudry, hace un estudio ligeramente diferente del estudio alemán,
en términos de la población a la cual ellos seleccionaron para intervenir, pero con el mismo espíritu, el espíritu de intervenir antes de que ciertas indicaciones aparecieran en los pacientes. ¿Qué diferencias existían? Existían también un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado, una población casi de 600, 3 veces la muestra del estudio alemán. Básicamente, el momento de inicio fue pacientes en estadio 3, en estadios severos, y que tuvieran alguna de las condiciones, ya sea soporte vasopresor o ventilación mecánica, y ellos eran nuevamente aleatorizados a un inicio temprano, 6 horas hasta 6 horas después de haber cumplido los criterios, o un inicio tardío, que básicamente era criterios clásicos asociado a persistencia de la lesión renal aguda por más de 72 horas. ¿Sí? ¿Qué pasó con los resultados? Como ustedes ven aquí en la curva de Kaplan-Meier de supervivencia, a 60 días ellos no encontraron diferencia en la mortalidad en ambos grupos. Entonces hubo un gran debate entre los dos estudios en la comunidad científica, tratando de entender por qué los desenlaces eran diferentes, por qué el grupo francés no replicó los mismos hallazgos que el grupo alemán, y dentro de los editoriales de ambos estudios, entonces observamos que posiblemente los estadios no eran equiparables. Uno de los puntos que fue altamente discutido fue alrededor de la estandarización de la terapia de reemplazo renal. 50% de los pacientes en esta cohorte fueron básicamente intervenidos con terapias intermitentes como primera modalidad, lo cual es diferente al estudio alemán. Y la mitad de los pacientes, especialmente del grupo tardío, nunca recibieron terapia de reemplazo renal. Entonces, y esos pacientes que recibieron terapias de reemplazo renal y de forma tardía tuvieron una mortalidad superior que la del grupo temprano. Entonces hubo un gran debate de si realmente eran comparables ambos estudios o no, lo cual llevó a hacer un metaanálisis con análisis individual de casos de varios estudios y experimentos clínicos publicados hasta la fecha, los cuales incluyeron el estudio Elaine de Sarbork, el estudio Akiki del Dr. Godry, el IDEAL Study, y un estudio piloto y otro estudio americano. Y básicamente ellos recolectaron todos los pacientes, cerca de 1000 pacientes en cada uno de estos grupos, y lo que ellos observan es que realmente no lograron encontrar diferencia de la mortalidad o la supervivencia entre los pacientes de inicio temprano e inicio tardío. Esto posiblemente fue una justificación adicional a un estudio que venía en curso, que era el estudio STAR-TKI. Un estudio STAR-TKI que muchos de ustedes lo conocerán y posiblemente es el estudio más importante que se ha conducido después del RENAL y el ATN americano en pacientes con lesión renal aguda requiriendo terapias sustitutivas. Es un estudio liderado por el doctor Sean Bakshaw y Ron Wolf de Canadá, y básicamente fue un estudio multicéntrico, multinacional, cerca de 170 pacientes, cerca de 3000 pacientes, aleatorizado, controlado, en el cual los criterios de admisión al estudio básicamente eran pacientes que tenían lesión renal aguda de estadio 2 o 3, en los cuales se confirmaba la incertidumbre terapéutica, o el término equipoise de los anglosajones. Y básicamente es que cuando el paciente antes de que el paciente iba a ser aleatorizado, el clínico que estaba evaluando el paciente debía determinar si la probabilidad preclínica de requerir terapia de soporte renal en el futuro para él o no era idéntica, ¿sí? Entonces, básicamente había una justicia terapéutica. Entonces, todos los pacientes que fueron llevados al estudio, básicamente había incertidumbre si se beneficiaban o no de recibir terapia de soporte renal. Y ese punto es un punto relativamente importante porque lo diferencia conceptualmente de los estudios anteriores. Luego de que se había determinado el punto de incertidumbre terapéutica, los pacientes eran aleatorizados o a un inicio acelerado, como llamaron ellos, y es durante las primeras 12 horas de cumplir los criterios, o un inicio estándar. Y para ese inicio estándar, básicamente, los centros activamente
evitaban incentivar el inicio de terapia de soporte renal, excepto si los pacientes desarrollaban hipercalemia severa refractaria, si tenían también acidosis severa, si había falla respiratoria refractaria o si el paciente persistía con lesión renal aguda por más de 72 horas. ¿Qué nos mostró este estudio? Primero, que básicamente la diferencia en tasa de supervivencia entre el inicio acelerado y el tardío no fue estadísticamente significativa. Ambos resultados fueron muy similares a los encontrados en los estudios franceses. Segundo, que la dependencia de diálisis en supervivientes a 90 días fue mucho menor en los del grupo estándar. Básicamente, los pacientes del grupo acelerado tenían 74% incremento de ese riesgo de requerir diálisis a los 90 días. Y el otro punto importante fue que en términos de las complicaciones, observamos que 23% del grupo acelerado presentó eventos adversos, mientras 16% en el grupo acelerado, lo cual confería un riesgo de 40% mayor tasa de eventos adversos, principalmente liderada por hipotensión e hipofosfatemia. Entonces, el concepto de que los pacientes pueden desarrollar complicaciones asociadas a la terapia de reemplazo renal es algo evidenciable en la literatura, no solamente dentro de la práctica clínica, e invitaba nuevamente a la reflexión de identificar con un poco más de certeza cuáles podrían ser los pacientes de mayor beneficio. En términos del subanálisis, dado esa asociación que había entre la terapia acelerada y el desarrollo de dependencia de diálisis a 90 días, el mismo grupo hizo un subanálisis recientemente publicado en donde dividió los grupos de pacientes en aquellos que tenían enfermedad renal crónica preexistente y aquellos que no. Y como ustedes ven aquí en ambas gráficas, básicamente el riesgo real de dependencia de diálisis a 90 días estaba estimulado o estaba conferido por aquellos pacientes que tenían enfermedad renal crónica, en donde el hecho de tener enfermedad renal crónica y estar en el grupo de terapia de reemplazo renal acelerada confirió un riesgo 3 veces mayor de terapia de reemplazo renal en comparación con la terapia tardía. ¿Sí? Entonces, no solamente en el estudio se observó una menor necesidad de diálisis en el grupo tardío, sino también que en aquellos que tenían enfermedad renal, el inicio acelerado posiblemente estaba asociado a dependencia de diálisis, que es un factor importante de recordar. En paralelo, el grupo francés quiso hacer un estudio adicional en el cual básicamente al grupo original tardío lo comparaba con un grupo más tardío, ¿sí? Y a ese estudio básicamente se le denominó el AKIKI-2, también un estudio multicéntrico, aleatorizado, 39 hospitales en Francia, 278 pacientes, hicieron unos criterios de selección muy parecidos a los del AKIKI original, y después de esto los pacientes básicamente eran aleatorizados luego de tener criterios tardíos definidos por un nitrógeno de urea mayor a 112 miligramos por decilitro o persistencia de lesión renal por más de 72 horas, eran aleatorizados al grupo original o tardío o un grupo más tardío definido por un nitrógeno de urea de 140 o una condición severa mandatoria. ¿Qué encontraron en estos pacientes? Que los pacientes sometidos a un inicio mucho más tardío incrementaban mortalidad. ¿Sí? Entonces, el momento de iniciación de la terapia de soporte renal sí impacta desenlaces y pueden haber un punto en el cual el paciente no tenga retorno y estamos ocasionando un impacto negativo en estos pacientes. Después de estos estudios, varios de los investigadores, esto es un estudio retrospectivo por el grupo canadiense y el doctor Rinaldo Bellomo, básicamente tratando de entender si todos los pacientes eran creados iguales. Y los experimentos clínicos utilizan la severidad de la lesión renal aguda para aleatorizar entre temprano y tardío, pero sabemos que pueden haber pacientes que
no necesariamente tengan el mismo riesgo de base, y esos son los pacientes con sobrecarga de líquidos, ¿sí? Y en este estudio, así es un estudio retrospectivo, lo que observan los investigadores es que aquellos pacientes que eran intervenidos tempranamente, con sobrecarga, que eran intervenidos tempranamente, tenían un menor riesgo de muerte que aquellos con sobrecarga que eran intervenidos tardíamente. Entonces, todavía existe un escenario en el cual posiblemente la pregunta de tardío o versus temprano no está totalmente aclarada. En general, tenemos que volver a la práctica tradicional de evaluar el paciente al lado de la cama, como decía nuestra doctora Lilia, hacer una evaluación completa en términos no solamente de la severidad de la lesión renal aguda, pero también de la criticidad de los índices de severidad de cuidados intensivos, de los riesgos que tiene el paciente que se somete a terapia de reemplazo renal, y posiblemente utilizar otras herramientas adicionales para tratar de disminuir ese nivel de incertidumbre terapéutica que mencionábamos antes. La ADQI, en cabeza del doctor Ronco y el doctor Ravi Mehta, hace unos años introdujo un concepto que es el concepto de demanda y capacidad renal, que es básicamente la reflexión de cuánto necesita un paciente y cuánto le está aportando mi función actual a ese paciente. Y cuando hay un desbalance de esa capacidad y esa demanda, posiblemente es una alerta para comenzar a pensar si necesita suplementar esa función renal para poder alcanzar esa demanda del paciente. Y la demanda pueden ser líquidos, la demanda pueden ser electrolitos, la demanda puede ser el componente inflamatorio, la demanda puede ser el equilibrio ácida-base. ¿Cómo cuantificar la demanda y la capacidad? Sigue en proceso de estudio. Varios de los investigadores están trabajando en el desarrollo de herramientas predictivas para poder tener un punto de más certeza entre cuánto es ese gap o esa brecha entre la demanda y la capacidad, y posiblemente en un tiempo no muy lejano podamos contar con herramientas para evaluar este punto. Tomaron importancia intervenciones antiguas o pruebas funcionales antiguas como es el estrés de furosemida. Muchos de ustedes, y aquí en Colombia, hace muchos años utilizábamos la prueba de furosemida como un estándar para poder evaluar cuál era la capacidad de que el paciente saliera de la oligoanuria o no. El doctor Jay Koiner y la Universidad de Chicago hicieron un estudio clínico prospectivo muy bonito en el cual básicamente confirman que los pacientes que luego de una carga de 1 a 1.5 miligramos por kilo de furosemida, si no son capaces de incrementar el volumen urinario, ya sea en 2 horas más de 150 mililitros o un total durante el periodo de 2 horas más de 200, esos pacientes tenían alta probabilidad de no recuperación renal, ¿sí? A este tipo de pruebas funcionales también vienen los biomarcadores tratando de entender qué otras moléculas expresadas por el riñón pueden estar asociadas a la persistencia de la lesión renal aguda severa o a la progresión a la lesión renal aguda severa. El doctor Claudio en su presentación nos habló de muchas de ellas. Esta es una molécula relativamente nueva que está disponible en Europa, aún no está disponible en los Estados Unidos. Posiblemente en un futuro no muy lejano estará disponible en los Estados Unidos, y básicamente es un marcador de reclutamiento de macrófagos, se llama el CCL14. El estudio clínico que validó el biomarcador es el estudio RUBY, en el cual básicamente encuentra que tiene un área debajo de la curva de 0.83 en la predicción de lesión renal aguda persistente, y persistente definida como más de 72 horas. También hay una relación cuantitativa entre los niveles y la probabilidad de muerte o de diálisis. Y en comparación con otros biomarcadores, esta es una curva que podría parecer muy similar a la curva de otros biomarcadores, como puede ser el NephroCheck, en donde el nivel urinario de CCL14
realmente tiene un desempeño superior a otros biomarcadores en la predicción de progresión a lesión renal aguda persistente. El doctor Sarbock y su centro quiso combinar ambas intervenciones como fueron el estrés de furosemida y el biomarcador, para entender si la combinación o en aislamiento cada una podía predecir mejor el desarrollo de esos criterios absolutos o clásicos de lesión renal aguda. Y este es un paper que fue publicado hace un par de meses, en donde ellos demuestran que realmente la combinación de ambos tiene posiblemente un desempeño superior con una AUC de 0.87. Sin embargo, el desempeño del biomarcador por sí mismo también es altamente emocionante, si podemos decirlo, o promisorio. Esto no es igual a un estudio clínico, no es igual a un experimento clínico, no quiere decir que hoy en día la recomendación es que debemos utilizar en cada uno de los pacientes la combinación de estas dos estrategias para decidir, pero sí proporcionan información adicional que antes no teníamos y que posiblemente nos puede ayudar a tomar decisiones más informadas alrededor de la cama del paciente. Un algoritmo publicado por la doctora Osterman y el doctor Buckshaw, en donde básicamente se resume mucho de la visión actual de cómo tomar esas decisiones alrededor de si el paciente se beneficia o no de lesión renal aguda. Entonces, si hay una complicación urgente, posiblemente hay que iniciar terapia de soporte renal. Si no, entonces vamos a hacer intervenciones médicas con el fin de evaluar si el paciente va a recuperar la función renal y vamos a monitorizar la difusión de los diferentes órganos. Hay estrategias complementarias diagnósticas y predictivas que nos pueden ayudar a saber si el paciente tiene más probabilidad de progresar a una lesión renal aguda persistente, como pueden ser la prueba de estrés de furosemida o biomarcadores como el que mencionó antes, y si un paciente desarrolla una complicación que puede ser modificada por la terapia de soporte renal, posiblemente también tenga un campo el iniciar oportunamente la terapia. Pero si el paciente persiste por más de 72 horas y no hay evidencia de recuperación, entonces en este momento podríamos tener una razón mucho más fuerte. Y en resumen, entonces, la evidencia sugiere que el inicio preventivo de la terapia de reemplazo renal antes de las indicaciones clínicas no mejora desenlace en pacientes con lesión renal aguda severa. Las escalas de severidad de la lesión renal aguda por sí solas no pueden predecir el momento de inicio de terapia de reemplazo renal. La decisión de inicio de reemplazo renal sigue siendo un reto y es difícil separar cuáles pacientes se benefician de los que no con criterios únicos. El abordaje individualizado de los casos, considerando diferentes factores como son el equilibrio hídrico, metabólico, capacidad versus demanda, la evaluación del riesgo de lesión renal aguda severa persistente y la difusión de órganos, parece ser y sigue siendo la aproximación posiblemente más aceptada, y la decisión debe ser enfocada en quién puede beneficiarse de la terapia de reemplazo más de cuándo es el momento, y se requieren herramientas confiables que estratifiquen a los pacientes de cuándo retardar el inicio. Debemos asegurar ayudar o por lo menos no hacer daño. El inicio innecesario de soporte renal podría retardar la recuperación renal e incrementar el riesgo de otras complicaciones asociadas a diálisis. Y con eso, muchas gracias.